Y debieran de cortar el hilo que les une a la extrema derecha porque acabarán devorándolo. Sí, ríete, que ya te conocemos. Casi 20 millones de euros a 3 empresas vinculadas a la financiación de la caja B del PP valenciano. Más de 4 millones a la empresa de quien fuera condenado por el caso de la Gürtel. Un contrato de emergencias a empresas en las que trabajó el jefe de gabinete del señor Mazón. Ahí sí que huelen las cosas a podrido. Porque por mucho que se empeñen algunos que tienen el poder por otras vías, solo tenemos a la política para cambiar las cosas. El Partido Popular ha vuelto a quedar en evidencia, esta vez con una de las humillaciones más brutales que ha sufrido en los últimos años. Feijóo, desesperado, intentó usar la tragedia de la Dana para atacar al gobierno de Sánchez, pero lo que no esperaba era que Patxi López le desmontara su farsa en tiempo récord. Hoy hemos visto el modus operandi de siempre. La derecha no busca ayudar a nadie, solo fabricar escándalos, lanzar bulos y desviar la atención de su propia corrupción. Mientras el gobierno ha estado desde el minuto 1 activando ayudas y decretos de emergencia, el PP solo ha sabido gritar y señalar con el dedo, pero lo más asqueroso de todo es ver cómo han intentado boicotear a España en Bruselas, cómo han utilizado la tragedia para hacer negocios sucios en Valencia y cómo han demostrado que no tienen ni alma, ni principios, ni vergüenza. Hoy, Patxi López ha dejado al descubierto el auténtico rostro del PP, un partido que prefiere que España se hunda antes que dejar de robar. No te pierdas este momento histórico porque esto no te lo van a contar en los medios de la derecha. Y esta nueva comparecencia del presidente del Gobierno ha vuelto a poner de manifiesto la radicalmente diferente forma de entender la política que tenemos unos y otros. Verán, por esta tribuna ha pasado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, bienvenida, vicepresidenta tercera nueva, y ahora el presidente del Gobierno. Y han pasado por esta tribuna para hablar de la tragedia de la Dana y en las tres comparecencias han hecho un relato preciso de los hechos, con su cronología, con la actuación de cada uno de los actores implicados y han detallado también las medidas puestas en marcha, los medios destinados a la zona, el personal que se ha desplegado para ayudar a las personas y a las zonas afectadas, los recursos que vía decreto se están destinando para ayudar a paliar los efectos de la Dana, lo que había que hacer. Pero es que también han pasado 3 representantes del Partido Popular para darles la réplica. Y los 3 han tenido como objetivo, casi como obsesión, decir que el culpable de todo era el Gobierno de España. La Confederación Hidrográfica, la AEMET, Teresa Rivera, iban cambiando de culpable según el día. Pero si lo vemos con atención, y hoy lo hemos vuelto a comprobar con la presencia del señor Feijóo aquí, no han dicho nada que ayudara a nadie. Nada que ayudara a nadie. Y ahora nos anuncia que están elaborando un plan Valencia y tiene el cuajo de decir que el gobierno que va por el tercer decreto llega tarde. Menudo cuajo. Y es que, señorías, en estas tragedias todo el mundo se retrata ya en el minuto 1. En el minuto 1. Y verán, tanto el presidente del Gobierno como el señor Feijóo hicieron declaraciones el mismo día. Eran las primeras. Y la diferencia es enorme. Las primeras palabras del presidente del Gobierno fueron, además de para recordar a las víctimas, para decir que ponía en valor el trabajo de los servicios públicos, que la prioridad era encontrar y rescatar a los desaparecidos y salvaguardar más vidas, era para que todo el mundo atendiera a las alertas de la AEMET y para decir que cualquier recurso que fuera necesario para encontrar desaparecidos o fallecidos y para reconstruir la zona, el Gobierno de España los pondría. Las primeras palabras del señor Feijóo fueron para decir que no tenía información de nada, que entró en Valencia y vio a la gente abandonada, que la AEMET y la Confederación Hidrográfica no habían dado las alarmas y que esperaba del Gobierno de España alguna colaboración porque los únicos que estaban funcionando eran los presidentes del PP. Es decir, desde el primer momento ya estaba echando la culpa al Gobierno de España y lo hizo al lado del presidente valenciano, que acababa de dar las gracias al presidente del Gobierno y al Gobierno de España por estar pendientes y ayudando desde el minuto 1.
Por cierto, señor Feijóo, Amazon ni lo ha nombrado esta mañana. No existe. No existe el gobierno de Valencia. No tenían ninguna responsabilidad en absolutamente nada. Pero de todas formas, esa es la diferencia que ya quedó clara en el minuto 1, la que, como sentenció el clásico, en momentos de crisis diferencia a los inteligentes que buscan soluciones de los inútiles que buscan culpables. Esa es la diferencia que está marcando todo lo que se está haciendo desde la tragedia de la Dana. Porque ahí quedaron ya retratadas las dos posiciones, la de ayudar y la de culpabilizar. Y en su obsesión por culpabilizar, para alejar de su lado la responsabilidad o la irresponsabilidad de su propio partido, el señor Feijóo ha vuelto a cruzar unas cuantas líneas rojas más. Yo ya no sé si le queda alguna por cruzar. La primera cuando habla con tanta ligereza de que el gobierno debiera haber decretado el estado de alarma. Esa es la de manifestarse en contra de lo que es la España de las autonomías, de la descentralización del poder, del reparto competencial que hemos ido construyendo en los mejores años de nuestra historia. Porque cuando usted dice los días impares, eso sí, que había que haber decretado el estado de alarma para que el gobierno de España asumiera el mando, lanza dos mensajes. Uno, que Amazon no sirve, que hay que quitarlo, y ahí podemos estar de acuerdo, porque ha demostrado largamente que no sirve. Pero el segundo es que el sistema no sirve. Y eso es una, primero, frivolidad, porque, como digo, es contrario al modelo descentralizado de país que tan buenos resultados ha dado. Pero es que también es una temeridad, porque es contrario a todo lo que dicen todos los expertos en tratamiento de catástrofes de este tipo, que lo que recomiendan es algo muy de sentido común, que el mando tiene que estar en manos de autoridades cercanas a los hechos, porque son quienes tienen más conocimiento, más a pie de obra, más cercano, porque saben cuáles son mejor las zonas afectadas, cómo se puede llegar, y además son los que tienen en su mano la responsabilidad de los medios que con mayor celeridad pueden llegar a las zonas afectadas. Es decir, frivolidad y temeridad. Pero es que todo les da igual. No les importa utilizar los dramas humanos si con ello pueden atacar al presidente del gobierno. No es la primera vez que lo hacen. Les da igual ir en contra del sistema que hemos construido con tanto esfuerzo. Les da igual ir en contra de la ciencia y de los expertos. Y desgraciadamente, como digo, no es nada nuevo, porque con sus socios de Vox llegaron a pedir la dimisión de Pedro Sánchez por decretar los estados de alarma del COVID. Es decir, pidieron la dimisión del presidente por salvar vidas en este país. No se puede llegar más lejos. ¿No se puede llegar más lejos? ¿O sí? Porque también llegaron a Europa. Y esa es la segunda línea que cruzaron. Intentar impedir la elección de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Y querer impedir esa elección iba mucho más allá del hecho en sí, porque eso significaba poner en cuestión el acuerdo entre socialdemócratas y conservadores para elegir a la nueva Comisión Europea. Y no era una cuestión menor, porque en el fondo esto suponía romper con el entendimiento entre izquierda y derecha, que ha sido siempre la base sobre la que se ha construido desde el origen la Unión Europea. Y eso significaba también que si se rompía ese pacto, usted, y solo usted, señor Feijóo, echaba en manos de la extrema derecha antieuropeísta a la derecha conservadora de la Unión Europea. Otra frivolidad y otra temeridad. Señor Feijóo, usted es un peligro para España y para Europa. Así que por el bien de todos y de todas, no vaya más a Bruselas. Cada vez que ha ido ha sido para pedir que se perjudique a España, que no vinieran los fondos europeos, que no se aprobara la excepción ibérica, que no se avalaran las leyes que aprueba este Parlamento y ahora que no nombraran a Teresa Rivera vicepresidenta. En todas las ocasiones ha demostrado su gran patriotismo de pulserita. Y en todas las ocasiones ha hecho el mayor de los ridículos, porque no ha salido ninguna de las posiciones que defendía. Y ya lo dijo
Y ya lo dijo Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y señorías del PP, no lo van a hacer porque se les ve muy a gusto y a su líder el que más. Pero debieran abandonar esa forma de hacer política, esa utilización permanente del dolor para atacar al adversario político, esa querencia constante al insulto, a la descalificación. Y debieran de cortar el hilo que les une a la extrema derecha, porque acabarán devorándolo. Sí, ríete, que ya te conocemos. Pero verán. No. Ya, pero es que no es para reírse. Porque ayer, desde su escaño, uno de los portavoces de Vox hizo la mayor exaltación de la dictadura que se había escuchado nunca en estas cuatro paredes. Y son esos discursos lanzados por odiadores profesionales los que alimentan a los que luego desfilan por las calles de Madrid en dirección a Ferraz, vestidos de negro y con antorchas encendidas, y lo mismo le gritan Gora Eta a un policía, que cantan el Carasol, que amenazan a todo el que se le pone por delante. Y nadie que se considere demócrata puede permitir que se alimente, porque eso es lo que hacen estos discursos, el fascismo y el nazismo que quiere acabar con nuestra democracia. Por eso, entre otras cosas, por discursos como este, señorías de Vox, cuentan ustedes con nuestro mayor desprecio. Y ahora gritan eufóricos, solo el pueblo salva al pueblo, y suena muy bien y la gente lo compra, lo hemos visto aquí, esta mañana. Y no me extraña, porque suena muy bien, porque es emocionante y porque sabemos perfectamente que el pueblo es absolutamente solidario y empático y que el pueblo se arremanga y ayuda al pueblo. Pero sin un Estado fuerte, solo se salvarían los de siempre. Si no hubiera fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la UME, la Guardia Civil, la Policía, el Ejército, si no hubiera sanitarios y hospitales para atender a los heridos, si no hubiera profesionales abriendo las infraestructuras para que llegue el personal que está ayudando en la zona, si no hubiera profesoras, maestras, abriendo las escuelas para los niños que tienen sus colegios cerrados, si no hubiera decretos con miles de millones para ayudar a la gente, ¿quién se salvaría? ¿Quién? Por eso la respuesta que necesita esta tragedia es una enmienda a la totalidad a todos los que quieren un Estado débil y a los que hacen política para debilitarlo, con privatizaciones, con recortes, abandonando lo público. Y es también una enmienda a la totalidad a todos los que permanentemente buscan rebajas fiscales para los que más tienen, porque todo esto, todo lo que necesitan las personas y las zonas afectadas no viene de la caridad, no viene del aire, viene de los impuestos, Y por eso no es de recibo, por ejemplo, que la Generalitat Valenciana deje de recaudar 500 millones de euros por rebajas fiscales a los que más tienen y dediquen solo 250 millones a ayudar por la Dana. Como no es de recibo que los contratos que se han hecho con esos recursos se hayan hecho a dedo, y qué casualidad, casi 20 millones de euros a 3 empresas vinculadas a la financiación de la caja B del PP valenciano. Más de 4 millones a la empresa de quien fuera condenado por el caso de la Gürtel. Un contrato de emergencias a empresas en las que trabajó el jefe de gabinete del señor Mazón. Ahí sí que huelen las cosas a podrido. Y luego, pero luego las quieren perfumar. Quieren quedar bien nombrando militares para los puestos de responsabilidad en la reconstrucción de las zonas afectadas, porque claro, como la culpa de todo es de la política, elijo a alguien que dice que no va
a aceptar ningún tipo de directriz política. Pero eso sí, subiéndole el sueldo y eliminando el tope salarial para todos los altos cargos del gobierno de Mazón, como lo han hecho a través de un decreto de ayudas a la Dana. Eso sí que es una vergüenza. Y el señor y este militar, el señor Gampan se escribió un libro, El arte de mandar bien, y decía que para eso se necesitan 3 cosas: querer, poder y saber. Pues yo tengo que decirle a él, y sobre todo a quien le ha nombrado, otras 3 cosas. Una, que además de eso, para mandar bien en democracia se necesitan votos, legitimidad, representatividad, leyes, diálogo y acuerdos. 2, que priorizar, como él dice, como usted dice, en la gente, en las empresas y en las infraestructuras, es en sí misma una decisión política. Y todas las demás decisiones que adopte serán políticas. Y en democracia, las decisiones políticas han de responder ante el control de los parlamentos. Y usted tendrá que hacerlo. Y 3, que ya vale. Que ya vale de desprestigiar a la política. Sobre todo porque por mucho que se empeñen algunos que tienen el poder por otras vías, solo tenemos a la política para cambiar las cosas. Solo tenemos a la política para transformar realidades injustas. Por eso yo hoy aquí quiero reivindicar la política, la buena política, la que busca soluciones y no culpables, la que busca el entendimiento y no la confrontación, la que escapa del insulto y defiende el argumento. Y ahí lo tienen. El PP ha vuelto a demostrar que ya no es un partido político, es una organización dedicada al saqueo y la manipulación. Hoy Feijóo ha intentado hacer ruido para tapar la corrupción en Valencia, pero Patxi López lo ha destrozado con una simple pregunta. ¿En qué quedamos? ¿Mazón es un incompetente o el salvador del PP? La respuesta es clara. El PP ya no tiene ni rumbo ni credibilidad. Mazón ha repartido millones a dedo a sus amigos de la Gürtel, mientras la gente afectada por la Dana sigue esperando ayuda. Y mientras tanto, Feijóo viaja a Bruselas a pedir que castiguen a España, demostrando que su patriotismo de pulserita no es más que un fraude. Esto ya no es solo indecencia, es traición. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo van a seguir engañando a sus votantes? Porque mientras la izquierda reconstruye, la derecha se aprovecha del desastre. Mientras el gobierno trabaja para ayudar a la gente, el PP solo busca llenar los bolsillos de sus amiguetes. Pero España no se va a detener por ellos. El futuro está escrito. Feijóo caerá, el PP seguirá hundiéndose en su propia corrupción y este país seguirá avanzando sin ellos. Si quieres seguir viendo cómo desenmascaramos a la derecha, suscríbete y comparte.